De todos los videos que he hecho en este canal, siempre habrá uno que sobresale de otro, y en esta ocasión de Semana Santa quise recopilar en un solo video todas las partes de religión en Sailor Moon, separadas por temporadas y unirlas en un solo video, donde todos ustedes podrán ver sin interrupción cómo las referencias religiosas pueden estar presentes en anime como estos, y de qué manera Toei los incluyó en su serie de los 90s. Así que, sin más preámbulo, comencemos con la recopilación de religión en Sailor Moon de 1 hora. El anime se ha caracterizado por sus historias, el reflejo de la cultura nipona, y su forma peculiar de presentar a los personajes. En varios países del Medio Oriente, la animación japonesa es altamente popular, y principalmente la animación de las décadas del 70 y del 80. Inclusive, varias de las series animadas más clásicas difundidas en la televisión latina, llegaron como masters, provenientes del Medio Oriente. Nadie duda de la gran popularidad del anime en Occidente, la masividad de los eventos relacionados con la cultura occidental, y la atención sobre todas las novedades provenientes del otro lado del mundo, son solo una muestra de cómo la animación japonesa ha ganado terreno tanto en Europa, como en el continente americano. Sin embargo, hay una especie de resistencia o repudio, de parte de algunas comunidades religiosas occidentales, que han llevado al extremo sus creencias, con tal de satanizar todo aquello que de verdad no saben o simplemente desconocen. Y es que, parte de los 90, cuando el anime en nuestro continente se encontraba en todo su apogeo, un sinfín de información falsa respecto a las series más populares de ese entonces se difundió a través de medios principalmente cristianos. Por lo que la serie de anime más atacado, ya se imaginarán quién es. Así que, acompáñenme a ver estas nuevas teorías y conspiraciones dentro de este hermoso anime, ya que les traigo para todos ustedes Sailor Moon y la religión. Primera parte. Para comenzar, debo mencionar que hablaré solo de la primera temporada, ya que cada una tiene sus referencias religiosas. Por lo que tocaré temas que para algunas personas con alguna religión les puede molestar un poco. Solo debo mencionar que en este canal se respeta las ideas y se tolera el pensamiento de cada uno de ustedes. Iniciamos con el episodio 1, vemos claramente la aparición de los villanos, que están sirviendo a la reina Beryl, la cual está a las órdenes de Metalia, la máxima autoridad maligna, que desea el cristal de plata, por lo que el primero en aparecer de los guardianes de Beryl es Jadeite, quien tiene súbditos, los cuales son demonios. A partir de aquí saqué algo interesante, por lo cual Sailor Moon es atacada por la iglesia. Los argumentos que nos dice, es que la guarida de Metalia y la reina Beryl, en toda la primera temporada, se encuentran en un lugar frío, muy apartado y a su vez, escondido, para ser más preciso en lo más recóndito de una caverna. Esto según la Divina Comedia, se localiza en el Cosito, en un lago congelado. Es por eso que se le relaciona mucho a Beryl como Satán y sus súbditos como los demonios que atacan a las personas. Si observan bien, tiene súbditos que en realidad son demonios. Las Morganas o sirvientes de los 4 guardianes de la oscuridad son demonios que pueden engañar con su apariencia, pero cuando revelan su verdadera identidad lastiman a los demás para atraer a Sailor Moon, y así poder capturar su cristal de plata. Por lo que la energía que vemos que los demonios le quitan a las personas se asimila más a una alma. Por eso cuando se lo quitan las personas pierden el conocimiento y hasta que no se lo regresan no vuelven a la normalidad. En el episodio 2, la maligna utiliza el arcano 15 para poseer a sus víctimas. Según en el tarot, el arcano 15 es el diablo. ¿A qué se debe esto? Pues que en primera, este capítulo hace referencia a la adivinación, con lo cual está arraigado al ocultismo según fuentes que consulte. Este arcano es una carta de ideas, el diablo es la idea del bien y del mal, las limitaciones, los miedos, las ataduras y la ignorancia que genera sufrimiento. Este hecho hizo que la iglesia tuviera un argumento más para tomarlo por satánico. Sin embargo, hay que aclarar que dentro del tarot esta carta, a pesar de ser compleja de interpretar,
Esto no representa el diablo en sí, ni la maldad ni la magia negra. Y aunque suene absurdo, todo tiene que ver con el libre albedrío, su mensaje incluso cambia según sea la posición en que ha salido en la tirada. En pocas palabras se utiliza para reflejar el tipo de seres humanos que somos, tanto nuestra maldad como nuestra bondad. Mientras que en el episodio 10, titulado como el autobús fantasma, el autobús que desaparece tiene como número de línea 66, en obvia referencia al 666, que aparece en la Biblia como el número de la bestia. El hecho de que los villanos usen este número los enlaza con el demonio y, por simple oposición, a la Sailor Scouts con Dios. ¿Pero qué tiene que ver el 66? En la Biblia se relaciona al 6 con lo incompleto o imperfecto. Es por eso que, partiendo de ahí 6 3 veces sería lo más imperfecto e incompleto que existe. La Biblia habla de una marca, la marca de la bestia 666. Hay quienes opinan que el 666 es la marca del anticristo bíblico, otros, que se trata de una forma de identificación forzosa, como un tatuaje o un microchip implantado, que mediante un código reconoce que el portador es siervo de la bestia. Y aún hay quienes creen que se refiere al papado. Argumentan que tomando como numerales romanos las letras de Vicarius Filii Dei, vicario del Hijo de Dios, variante de un título oficial del Sumo Pontífice, y realizando ciertas operaciones, se obtiene el 666. Asimismo se afirma que puede llegarse a esta cifra partiendo del nombre en latín del emperador romano Diocleciano o de la traducción al hebreo del nombre del César Nero. En el episodio 16, las bodas se muestran según las costumbres cristianas. Incluso Serena fantasea con una boda en una iglesia cristiana. Siempre surgió la idea de que Naoko era cristiana, aunque se sabe que ella se inspiró más en esta religión para muchas escenas y algunas partes de la historia de Sailor Moon. Sabemos que en Japón las religiones mayoritarias son el budismo y sintoísmo, aunque la religión en Japón no es algo muy definido y no creen en una religión en particular la gran mayoría de japoneses. Sin embargo, tienden a utilizar el sincretismo, es decir, incorporan en sus vidas rasgos de muchas religiones. Las religiones son, en muchos casos, como parte de la cultura tradicional. El cristianismo en Japón es una religión minoritaria, siendo principalmente sus vertientes cristiana y protestante. Pero curiosamente, en Japón se celebran fiestas típicamente cristianas, como la Navidad. También se ve el afán de los japoneses por occidentalizarse, y por eso toman algunas cosas que son típicamente occidentales. Por eso, no es de extrañar que algunos quieran casarse en una iglesia, vestida la chica del blanco y el hombre con un traje negro elegante. En el episodio 26, la víctima de Soisite es un sacerdote cristiano y el escenario de la pelea, un cementerio cristiano, en el que abundan cruces. Este capítulo nos muestra cómo Luna explica a las Sailors, que el cristal arcoíris es parte del cristal de plata, y que está disperso en la Tierra. Desde la antigüedad en el Megaverso, existieron 7 demonios y que fueron encerrados, en el cristal de plata. Sin embargo aquí nos dan una reverencia de los 7 demonios principales, como se cuenta en varias religiones. Los demonios en un principio fueron ángeles con los mismos atributos que los demás, pero se cuenta por muchos teólogos que Dios puso a prueba a estos ángeles. Les dijo que deberían adorar la futura encarnación de su divino hijo y que a éste deberían alabarlo, pero Luzbel, Lucifer, en su arrogancia y soberbia se negó y se rebeló contra Dios por no aceptar que su hijo se reencarnara en una criatura más inferior que ellos, pero él no fue el único, sino otros ángeles se le unieron a su causa. Se cuenta que fueron 1/3 del total, pero el arcángel Miguel se opuso contra los planes de Lucifer, dio un grito de amor y lealtad hacia Dios. Después de esa batalla los 7 demonios fueron expulsados en las profundidades de la tierra, donde se cree que es el inframundo. ¿Pero quiénes son estos 7 demonios? Son Lucifer, el ángel caído; Belcebú, Baal, el señor de las moscas; Mamón, el hijo del demonio; Leviatán, demonio de los océanos; Asmodeo, el demonio de la lujuria; Amón, el demonio de la ira; Belfegor, el demonio de la pereza. Algo similar pasó en Sailor Moon. Podríamos decirse que esos demonios atacaron el reino de la luna, siendo la reina Serenity representante de la bondad y pureza, la que de cierta forma los castigó por sus actos.
pero la reina al morir, su cristal de plata los expulsó para que renacieran como personas buenas y pudieran vivir en paz con los humanos. Y parte del poder del cristal de plata se quedó con los 7 cristales arcoíris. Al darnos cuenta, vemos que cada personaje que fue apareciendo, renació con un cristal arcoíris en su interior, pero eso les ayudó a vivir en plena armonía. Sin embargo, Seoside, al robarles el cristal con ayuda del cristal oscuro, les regresa a su forma original de demonios, para así lograr llevar al caos otra vez a la tierra y conseguir para la reina Beryl el cristal de plata. A pesar de eso, en el capítulo vemos que también hay una iglesia católica, donde Molly fue a hablar con el cura, porque ella se siente culpable de no haber podido ayudar a Netfly, y él tuvo que morir. El cura trata de darle palabras de aliento para que ella pueda superar esa etapa dolorosa. Creo que en este contexto puedo decir que hay capítulos que tocan temas bastante serios como la pérdida de un ser querido, y la fuerza que se necesita para superar su partida y el apoyo de las personas que te aman para salir adelante. Lo curioso es que un demonio renació como un sacerdote, tal vez porque, como comenté al principio, volvieron a renacer como personas buenas, por lo que sería común ver que un personaje así tuviera un cristal. De hecho, su apariencia de demonio tiene alas, similar a Mammon, el hijo del demonio. Por lo que nos damos una idea de lo que están representando cada personaje. Este capítulo fue muy polémico debido a que hizo una fuerte referencia católica, pero a pesar de eso pudo transmitirse sin problema por televisión abierta en México. Sin embargo, en otros países no tuvo la misma suerte. Mientras que en el episodio 28, el demonio del Negaverso, Vina, tiene la apariencia estereotípica de un ángel. Poseedora del cristal verde en apariencia humana, es conocida como Margaret Sullivan. Su poder se relaciona con su excelente habilidad como pintora, además de tener la habilidad de revelar escenas del pasado. Claro está en sus pinturas. A pesar de que aparecen el resto de los demonios, solo toqué estos dos, porque fueron los más polémicos y los que más resaltaron dentro de la religión en contra de Sailor Moon. Pero más adelante haré un especial de los 7 demonios en Sailor Moon, ya que hay muchas teorías detrás de ellos. Este demonio tiene una pequeña referencia con Lucifer, el ángel caído en apariencia. Sin embargo, sus poderes son diferentes, y no se muestra tan poderosa como pensábamos. En el episodio 44, Endymion y Serena son arrastrados por un tornado antes de ser asesinados por Beryl. Según la estructuración del infierno detallada en la Divina Comedia, este es el castigo para los lujuriosos. Teniendo en cuenta la verdadera relación entre Beryl y la princesa Serena, la situación de su muerte hace énfasis en que la guerra entre la Tierra y la Luna ocurrió por celos, ya que es un contrapaso a su amor apasionado. Se puede interpretar como que la reina Serenity dio su vida a cambio de salvar el alma de sus súbditos. Esto pone a Serenity en un papel de Mesías. Selene dice su última voluntad y muere en lo que se ve como una cruz de columnas, acentuando su muerte y su carácter santo. De hecho, en esa parte nos da referencia a Jesús, pues ella sacrifica su vida para que sus súbditos y su familia pudieran vivir en paz en la tierra. Así logra salvar el planeta. Todas estas conspiraciones y teorías me hace pensar que esta temporada fue duramente criticada por la iglesia precisamente porque Beryl representa el mal y el demonio, mientras que Sailor Moon es el bien y un mesías que vino a la Tierra para acabar con la maldad del mundo. La guarida de la reina Beryl estaba en el Polo Norte. Eso nos hace suponer que hubo una referencia. En la Divina Comedia, Satán es un gigante de 3 cabezas, atascado en el lago helado del Cosito. En el 9º círculo del infierno, el lugar de los cielos más alejado. ¿Dónde es la batalla final? En el Polo Norte, el lugar más frío y alejado del mundo. ¿Qué forma toma Beryl en la batalla final? Una gigante. Aunque los reyes representan el número 4, que indica que se asocia a la muerte y la mala suerte en Japón, no hay una relación muy directa con lo que hay atrás de esta afirmación sobre ellos. La religión en Sailor Moon, segunda parte. Al inicio de la temporada de Sailor Moon R, nos viene una pequeña historia de relleno, para dar una explicación de cómo las Sailor recuperan la memoria y vuelven a ser guerreras. Así que las referencias las dividiré en 2 partes,
parte 1 y parte 2. La primera parte nos narra la historia de Alan y Anne, episodios del 47 al 59, el episodio 58, titulado El amor perdido. Podemos observar que el árbol de la oscuridad comienza a marchitarse. Alan y Anne están preocupados, ya que si el árbol muere, ya no obtendrán energía y por lo tanto morirán, así que desesperadamente intentan conseguir energía de las personas, a través de una especie de deidad maligna llamada Yarmandaka, la cual está basada en una deidad del budismo vajrayana, y por las diferentes caras que tiene, representa a una deidad, resaltando más a la deidad Kali, la cual destruye a los enemigos para mantener el mundo en orden. Representa la justicia violenta. Su simbolismo es complejo de comprender. Encarna las fuerzas del mal y el poder destructor del tiempo. De hecho, también se le conoce como la diosa de la muerte. El hecho de que se nombre como esta deidad puede deberse a que fue el naipe que robó casi toda la energía de las personas que atacaba, cuando estaban presentes en una obra de teatro, precisamente de Sailor Moon. Yarmandaka fue exterminada por su líder, el árbol de la oscuridad, al ver lo que estaba haciéndole a Serena. El hecho de que se nombre Yarmandaka y no Yarmantaka, se debe a la fonética japonés, donde la T se cambia a irregular en estos casos, pero también puede que sea por razones de censura por tratarse de una deidad de la India muy conocida. El doblaje, cuando se pronuncia su nombre, ya sea por él mismo, o por Alan, se nota un acento característico del norte europeo. También nos dejan ver que el árbol de la vida, al absorber parte de la energía de Serena, hace que renazca un nuevo retoño, dando a entender que necesita energía pura y sin malicia. De hecho, Luna y Artemis solo saben que el árbol de la vida es un árbol cósmico, que crece en lugares muy remotos del universo, que absorbe energía, pero nadie sabe qué es realmente o cómo es que crece en realidad ni mucho menos su origen. De hecho, el árbol de la vida es un símbolo usado en muchas religiones y aparece mencionado en el libro del Apocalipsis, donde nos muestra que el árbol de la vida es un símbolo de la vida eterna. En el episodio 59, la historia que el árbol relata es similar a la historia de la humanidad. Según la cosmovisión cristiana, el árbol creó a una raza pacífica que llegaron a adquirir sabiduría y no conocían la maldad, pues todos vivían en armonía y el árbol de la vida los consideraba como sus hijos. Y ellos a su vez lo querían mucho, pero tiempo después, estos empiezan a pelearse para decidir quién tendrá más energía del árbol que les dio la vida, por lo que inician una guerra entre ellos al punto de matarse unos a los otros, siendo los únicos sobrevivientes Alan y Anne, últimos hijos del árbol, quienes, en su busca por sobrevivir, van a planetas en busca de energía para el árbol de la oscuridad, hasta que llegan a la Tierra, donde se dificulta su obtención de energía por parte de las Sailor Scouts. Después de ver el rencor y falta del significado del amor que tenían Alan y Anne, decide darles una lección, entrando en ira, destruye y ataca a Alan, pero en su camino se interpone Anne, dejándola agonizando, por lo que Alan está dispuesto a sacrificar su vida por estar junto a Anne. De este modo, les hace comprender el significado del amor y lo que es proteger a la persona que ama a toda costa. Luego revive a Anne con su energía y le pide a Sailor Moon que la purifique usando el cristal de plata, dejando un pequeño retoño, que Alan y Anne deberán cuidar con la energía de su amor, para crear un lugar donde puedan volver a vivir en armonía en algún lugar del universo. Continuaremos con segunda parte de Sailor Moon R, el cual trata del futuro Tokio de cristal, y la niña que llegó del futuro para pedirle ayuda a Sailor Moon. En este caso nos presenta a un grupo de personas que están en busca de una niña pequeña llamada Serena. Este grupo es denominado como la familia de la luna muerta, los cuales envían en su busca a 4 hermanas de la persecución, aparecen como subordinados de los perversos miembros de la familia de la luna muerta, además de ser la contraparte negativa de cada una de las 4 Sailor Scouts. A simple vista no parecen ser brujas, pero ellas tienen el suficiente poder para invocar seres malignos que hagan su trabajo, no solo para capturar a la pequeña niña, sino para terminar con las Sailors que obstruyen su trabajo. Por lo que nos dejan entrever que utilizaban algo la hechicería y la adivinación para llevar a cabo sus macabros planes, ya que entre ellos estaba el gran sabio,
un adivino que utilizaba la magia oscura para manipular a la familia de la Luna Muerta con el único objetivo de conseguir el cristal de plata. En el episodio 74, Sailor Venus, Júpiter, Mercury y Mars están crucificadas en cruces de cristales negros. Se es sabido que en Sailor Moon aparecen muchas cruces, sobre todo en el manga y algunos dibujos de la autora. Es de esperarse que se tome las cruces como símbolo de sacrificio, ya que Rudeus amenaza a Sailor Moon: si ella no le entrega a Rin ni el cristal de plata, entonces sus amigas serán eliminadas. Meteré un poquito el manga, debido a que hay algo interesante que no aparece en el anime. Cuando el príncipe Diamante captura a Serena, el Némesis le dice claramente que el cristal de plata no debería de existir y debería ser destruido. Sus argumentos son que, aparte de tener un enorme poder, da una longevidad de más de 1000 años, cosa que desafía las leyes de la naturaleza y de Dios, y eso, según Diamante, es un desafío y sacrilegio frente a Dios, por lo que no debía permitir que ese cristal siguiera existiendo en ese mundo. Otra cosa que nunca mostraron en Sailor Moon de los 90 y que, si añadieron en la versión cristal, es que Rei, siendo una sacerdotisa de un santuario sintoísta, estudiaba en un colegio privado femenino católico regido por monjas. Quizás no sea necesario creer en una religión que profesa dicho colegio de élite, pero es algo curioso o contradictorio que ambas religiones confluyan de una manera armoniosa dentro de la actividad rutinaria de Rei, ya que son religiones opuestas. Por último, solo puedo mencionar que, en el episodio 75, el monstruo del cristal oscuro está inspirado en la parca, tal y como se la describe dentro de la cultura cristiana occidental. Es por eso que tiene ese aspecto. Puede que quizás haya más referencias religiosas en la segunda temporada, pero considero que estas son las más relevantes. Religión en Sailor Moon, parte 3. Sailor Moon es una serie bastante exitosa en todo el mundo, pues nos muestra una historia peculiar, que ha cautivado a chicos y a grandes, no solo por las cosas hermosas que nos muestran a medida que avanza la historia, sino por los mensajes y valores que nos ha transmitido por generaciones, ya que actualmente aún sigue ganando fans en todo el mundo. Sin embargo, hay mensajes que dejó la autora, a través de su manga, que fueron adaptados en el anime, puesto ella interesado en el manga de la chica que se transforma en una guerrera con traje de marinero, la cual era guiada por la luna, para defender el mundo de los villanos que deseaban apoderarse del planeta y del cristal de plata. Deseó darle vida a dicha historia, por lo que comenzaron a crear el anime, sacando así un total de 5 temporadas en total. Sin embargo, en esta ocasión me enfocaré en la tercera temporada, ya que saqué con anterioridad las primeras 2 temporadas, por si quieren verlas antes. Pero si ya las vieron, entonces continúen viendo este video. La tercera temporada se titula Sailor Moon Super, el cual es equivalente en el arco Mugen del manga, pues mostró ciertos mensajes religiosos, que a algunas organizaciones cristianas y católicas no les agradó del todo, en este lado del continente. Pero ¿qué es lo que contenía la tercera temporada, que fue de gran polémica para las iglesias? Si nos adentramos a la tercera temporada, podremos ver que nos llevan a la historia de un brillante científico conocido como el profesor Tomoe, el cual estaba a cargo de una investigación bastante importante, que parecía que le daría un futuro prometedor y el éxito. Sin embargo, hubo una falla durante la prueba y todos, incluyendo su hija Hotaru, mueren. El profesor Tomoe fue el único sobreviviente. De pronto aparece un misterioso ser llamado Faraón 90, quien le propone al profesor Tomoe revivir a Hotaru, a cambio de que venda el alma de su hija. El profesor Tomoe acepta, sin saber que se trata de una fuerza maligna que pretende cubrir el mundo de obscuridad y silencio, y que él le serviría junto con sus colegas, los cazadores de la muerte. Sin embargo, solo el poder de 3 talismanes puede detener esta fuerza maligna. Para esto aparecen 2 nuevas Sailor Scouts, Sailor Neptune y Sailor Uranus, las cuales tienen la misión de encontrar los talismanes, y al enviado del bien, antes de que el profesor Tomoe y sus súbditos lo hagan. Solo así podrán salvar al mundo del silencio.
y librar al profesor Tomoe del mal con el que está poseído, para que sea nuevamente el hombre de bien que siempre fue. Aquí hay importantes referencias. La primera y más notoria es el enviado del mal, y el enviado del bien, el cual, en Japón lo conocían como el Mesías. Un ser puro que asume el dolor y la muerte en sacrificio, entregándose por los demás para salvarlos de la maldad que estaba llegando a la tierra, y que acabaría con la humanidad. A medida que avanza la serie, nos damos cuenta de que el Mesías del que tanto hablaban Haruka y Michiru, es en realidad, Sailor Moon. Si lo comparamos con la Santa Biblia, podemos observar que Jesucristo era el Mesías, que era esperado por muchos, que liberaría al mundo del mal, para que su Padre Celestial perdonara los pecados que manchaba la humanidad, a costa de sacrificar su propia vida, muriendo en la cruz. En el caso de Sailor Moon, Super Sailor Moon salvó al mundo de la destrucción y del mal, sacrificándose ella misma y dándolo todo de sí, ya que no solo fue capaz de salvar a Hotaru de morir, sino que salvó todo el planeta Tierra, de una destrucción masiva. De hecho, la palabra Mesías significa, en términos cristianos, el Cristo, el ungido, el enviado, el Salvador, el esperado y el bendecido. Por eso, en Sailor Moon, cuando fue doblado en Latinoamérica, se le cambió el término Mesías, por el título del enviado del bien, con el fin de evitar un conflicto con la iglesia, en aquel tiempo. Algo curioso del anime y manga, es que el Dr. Tomoe, le ofrece a Faraón 90, a Hotaru como sacrificio y su alma a cambio de salvarla, dando referencia a algo que está, rotundamente prohibido en todas las religiones, el cual es vender el alma al ser de las tinieblas, para que cumpla tus deseos. El villano accede y toma el cuerpo de Hotaru como recipiente para la maligna Dama 9, esa misma dama que despierta gracias al alma de Rini, y que desea entregarle la copa lunar al malvado Faraón 90, para que él gobierne todo el sistema solar, por medio de la oscuridad. Sin embargo, tanto la Dama 9 como el Faraón 90, no tenían idea que Hotaru, albergaba el alma de Sailor Saturn, teniendo en su interior dos almas opuestas, causándole muchos conflictos en su cuerpo débil, generándole una extraña enfermedad. Incluso, en el anime de los 90s, nadie sabía que Hotaru era Sailor Saturn, hasta casi al final de la temporada, pero en la versión manga y cristal, Sailor Neptune y Sailor Uranus, sabían quién era Hotaru en realidad, y qué era capaz de hacer si se despertaba como una Sailor Scout. Por eso intentaban a toda costa destruirla, antes de que algo terrible sucediera. Pero continuando con las referencias religiosas, la más fuerte de todas, es el Mesías y su relación con el cáliz lunar, o copa lunar, el cual haría surgir al ser que salvaría a todo el mundo, ya que en esta temporada se hacía mención de la copa lunar, una especie de cáliz muy poderoso, que tiene un enorme parecido con el Santo Grial. El Santo Grial era una especie de copa que Jesús usó en la última cena antes de ser crucificado. Según en el manga, acto 27, Darien explica a Rini y a Serena que un grial es una copa en el que se vierte vino, o agua bendita para liturgias religiosas. Estos rituales serían los cristianos, pues no hay otras religiones que hagan estas representaciones. También Diana, la hija de Luna y Artemis, explica que ese objeto tenía un poder sobrenatural muy fuerte, que envolvía de energía a la neorreina Serenity. De hecho, en el manga y cristal, Sailor Moon bebe directamente de la copa lunar, para poder transformarse en Super Sailor Moon, mostrando una referencia bastante importante y difícil de ocultar, el cual era donde Jesús bebió del cáliz, que contenía vino, representando su sangre santa, en la última cena. Sin embargo, en el anime de los 90s, eso lo cambian totalmente, por lo que Sailor Moon hace una metamorfosis lunar, saliendo directamente de la copa lunar, omitiendo esa referencia. Otra referencia que podemos encontrar es cuando Michiru en el anime de los 90, para ser más precisa en el episodio 94, menciona a Adán y Eva como la primera pareja que se besó en la historia. De hecho, en la misma temporada, en los capítulos 110 y 111, podemos observar una construcción algo particular, la cual es llamada la Catedral Marina, donde Sailor Uranus y Neptune se enfrentan a una de las 5 brujas de los Cazadores de la Muerte,
Esta construcción que vemos en estos episodios fueron tomados como referencia de la Sagrada Familia, situada en Barcelona, el cual es un conocido monumento religioso que diseñó el famoso Antonio Gaudí. Pero, no solo de Mesías, cáliz y construcciones religiosas aborda esta temporada. También abundan las cruces y sueños apocalípticos, a medida que avanza la historia en las versiones de Sailor Moon. Rei Hino, o conocida como Sailor Mars, comienza a tener sueños premonitorios, donde podía ver cómo el mundo se acababa, como si fuera una especie de apocalipsis. Y en medio de la destrucción de su ciudad, puede observar a una chica con una guadaña y una sonrisa muy macabra. Poco a poco, nos vamos dando cuenta que esa chica tiene un increíble parecido a Hotaru y finalmente podemos ver que Hotaru tiene la forma de Sailor Saturn, dando a entender que ella es la que está destruyendo todo. Sin embargo, ese mismo sueño se intensifica cuando Mars duerme, pero llega a un punto tan fuerte que los demás lo llegan a tener, ya que todas las chicas comienzan a tener ese sueño apocalíptico, e incluso Darien llega a tener el mismo sueño. De hecho, en la versión cristal, es donde se muestra esto que expliqué, mientras que en el anime de los 90, es Setsuna quien les muestra a las chicas los sueños de Sailor Mars. Y en el mismo anime, en el episodio 123, Rini tenía una pesadilla, en la que Hotaru aparecía crucificada y ahorcada por unas manos, que supuestamente venían del infierno, dando a entender que está condenada, por el trato que hizo el padre de Hotaru con el ser maligno y que posiblemente este ser venía por el alma de la chica, o le daba a Rini un sueño premonitorio, que le indicaba que su amiga corría un grave peligro. Y en cuanto a las cruces, en el anime, usualmente Haruka lleva una cruz dorada a modo de collar cuando lleva su ropa normal. En el manga y en los artbooks, todas las chicas llegan a tener cruces como adornos. Sin embargo, en el anime, solo lo tiene Haruka. Y hablando de ella, hay algo que me llama mucho la atención en cuanto a su participación en el anime, y son sus conversaciones, ya sea sola con Michiru o con las demás Sailors. Habla bastante sobre el Mesías y su papel del Salvador del mundo. Ella tiene fe en este Mesías, una fe que es comparable a la cristiana, pues ella ve en Sailor Moon a este Mesías, aunque un poco tarde, y finalmente deposita toda su confianza en ella, dando referencia a la fe que puede tener una persona creyente. Sin embargo, existe la teoría de que el Mesías en realidad no era Serena a través de Super Sailor Moon, sino que el verdadero enviado del bien es Hotaru a través de Sailor Saturn. Pues algunos fans han mostrado las comparaciones entre Hotaru y Jesucristo. Entre ellas se encuentran las siguientes: ambos tenían la capacidad de curar. Se les considera un Mesías. Por Sailor, Saturn intentó destruir al faraón 90 para salvar al mundo de la destrucción. Y cuando Hotaru se transforma en la Dama 9, ella muere, y luego es resucitada en forma de Sailor Saturn, solo para morir de nuevo al destruir al faraón 90. Mientras que Jesús muere en la cruz y a los 3 días resucita para regresar con su Padre Celestial. Para finalizar, solo puedo decir que Serena es una chica inocente y despistada adolescente, la cual tiene una misión desde antes de nacer, el cual es superar ampliamente sus posibilidades, al ayudar a los demás, pues está destinada a ser una Mesías que libera al mundo de las fuerzas del mal, un concepto fundamental en la tradición cristiana. La religión en Sailor Moon, cuarta parte. A pesar de tener una trama aparentemente inocente, donde las ilusiones y los sueños toman un mayor peso en la historia, también tienen referencias religiosas y también astrales. Por si vemos detenidamente tanto el manga como el anime, podemos darnos cuenta que Helios tiene la capacidad de salir de su cuerpo para poder visitar otros sueños, así buscar y refugiarse en alguno que lo oculte de la villana principal. Si comparamos ambas versiones, nos daremos cuenta que sus historias son distintas, pero están basados en este tipo de situaciones astrológicas, ya que en el anime aunque no explican el origen de Illusion,
sí ponen referencias donde Helios le habla en sueños a Darien. Y le muestra a Rini en los viajes astrales lo que ocurrió con la tierra donde él vivía, al momento de que llegó a Neherenia por el cristal dorado. En el manga explican un poco más lo que está sucediendo, pues tanto Helios como las sacerdotisas que les sirven vivían en un reino en el interior del planeta Tierra, conocido como Ilusion o Reino Dorado. En dicha tierra servían al príncipe Endymion, el cual era el guardián de la tierra y del cristal dorado. Sin embargo, cuando Metalia los atacó, todos perecieron, por lo que Helios y sus sirvientes tuvieron que esperar a que el príncipe volvería a aparecer para ayudarlo como lo hacían antes. En ambas versiones se toca mucho el tema del cristal dorado y sus posibles usos, así como es que una persona puede ver y hablar con un espíritu, ya que recordemos que Sailor Chibimun era la única, al menos en el anime, que podía ver y hablar con Pegaso. En el manga, Helios tiene una visión o revelación, en la que una doncella le advertía de lo que iba a pasar con la Tierra e Ilusion, y que tenía que encontrar el cristal dorado y a su vez pedirle ayuda a una guerrera protegida por la luna para encontrar dicho objeto, antes que sucediera una desgracia. Sin embargo, cuando fueron atacados él no pudo huir físicamente, así que tuvo que liberar su espíritu por cortos periodos de tiempo, para buscar y encontrar a Sailor Moon y Sailor Chibimun. Jamás se refugia en los sueños de la niña, sino que solo se presenta ante ellas para pedirles ayuda. En este punto, Nao cometió las visiones, sueños premonitorios, viajes espirituales, referencias católicas en el anime y cruces. De hecho, algo que no mencionan en el anime, y que incluso omitieron, fue que Helios es un sacerdote y tenía consigo 2 sirvientes, las Ménades, las cuales protegen el templo de Ilusion. Aparecen de una forma breve del acto 46 y acto 47 del manga, pues en el 46 las muestran dormidas en el interior de un cristal para escapar de la maldición de Neherenia. En el acto 47 ya no están en el cristal. En cambio guían a Sailor Chibimun hacia Helios, y aunque llevan el mismo nombre que las Ménades de la mitología griega, lo cierto es que no tienen ningún aspecto en común con la mitología. En Helios, al llamarlo sacerdote, lo primero que pensamos es que es alguien que tiene algún culto religioso. Pero en el caso de este chico podríamos decir que es una persona, que le dieron un cargo o una designación específica, para realizar actos que le permitan resguardar y proteger a Ilusion, ya que él mismo vive en un templo y si observamos su entorno, podremos darnos cuenta que viven en una especie de paraíso, donde todo es hermoso y lleno de vida. En ocasiones un sacerdote hace el papel de intermediario entre los miembros de una comunidad religiosa. Pero en este caso él fue el intermediario entre el príncipe de la tierra y la princesa de la luna, al momento que él decide buscar el cristal dorado. ¿Pero qué pasa con los viajes astrales y su relación con Sailor Moon? Bueno, como dije, esto consiste en una salida del cuerpo, en un viaje fuera del cuerpo, con el que sin embargo se permanece unido. Se sigue viendo el cuerpo como una realidad separada y esto lo diferencia de una imaginación cualquiera o de un simple sueño. Cuando soñamos, el alma y el espíritu tienen vivencias que son muy reales, colores, olores. Podemos llegar a sentir muchas sensaciones como en la vida real. A diferencia de los sueños, los viajes astrales pueden recordarse más, o te dejan algunos recuerdos de algo que ya viviste, o que vivirás en algún futuro. Por lo que esa referencia está bien cimentada en el manga y parte del anime, ya que en el manga se refleja más cuando Helios sale de su cuerpo y regresa por momentos. Pero en el anime él siempre está oculto en el sueño de Rini, es decir, dentro de su espejo de los sueños. Dentro del esoterismo el viaje astral sería una práctica más, uno de los modos de entrar en contacto con el mundo astral. A la par del recurso a medium sola o ouija, a nivel psicológico no cabe duda de que toda experiencia disociativa, separación subjetiva de alma y cuerpo, salida de este mundo, entrada en otro mundo, etc., tiene un impacto emocional fuerte, máxime tratándose de adolescentes, jóvenes inmaduros o personas afectadas de hiperexcitación nerviosa. Claro, si Helios fuera un humano real, pero al ser parte de una historia ficticia, él puede hacer muchas cosas con su espíritu, sus visiones.
las premoniciones en sus sueños, pues él es un maestro espiritual. Un ser de luz parecido a un chamán, o a un sacerdote del antiguo Egipto, pues los egipcios tenían conocimiento de la existencia del cuerpo astral hace unos 5000 años atrás. En cuanto a la Iglesia Católica, esta no tiene nada que decir en cuanto a la experiencia o sensación subjetiva en sí. Es una cosa natural y no pasa de ahí. Sin embargo, la Iglesia siempre recuerda que las experiencias místicas se alcanzan con los rezos. Y para ser auténtica debe contemplar 3 aspectos: relación personal con Dios, apertura e identificación con la voluntad de Dios y apertura a los demás. En cuanto al anime, lo que más pude notar fue que en el episodio 6, al principio del capítulo, se menciona a una monja, la víctima del ataque de ojo de tigre. Más tarde, la monja aparece rezando el Padre Nuestro en el altar de su iglesia. Al final, se celebra una boda. Episodio 20, cuando Lita y Ojo de Tigre bailan. La cámara vira hacia una formación de luces convenientemente puesta en forma de cruz. Y hablando de cruces, me doy cuenta que en el manga y parte del anime se utilizan mucho la cruz, para referirse a la religión católica o cristiana, de la cual muchos argumentan que Naoko se inclina más por esas religiones. Pero si algo tengo que decir al respecto, es que Naoko Takeuchi y otros artistas de manga anime usan símbolos cristianos de la misma manera para transmitir misterio. En Japón, menos del 2% de la población es cristiana, por lo que el cristianismo es misterioso en sí mismo. Además, el informe de que ella es cristiana, probablemente sea falso. Ella se casó oficialmente en un santuario sintoísta. Y si no es eso, algunos fans dicen que Serena sí es cristiana, debido a las cruces que lleva en el manga, o porque en el anime se le ve haciendo una especie de oración, antes de una batalla o durante ella, pidiendo fortaleza para vencer al enemigo. Normalmente en las religiones budistas o sintoístas no se reza con una pose como esta, cosa que a veces incluso parece que Serena se arrodilla. Dependiendo de la situación en la que se encuentre, junta sus manos como normalmente se hace en las oraciones cristianas. Y de hecho en esta temporada se ve mucho a Super Sailor Chibi Moon hacer esa pose cada que invoca a Pegaso. Pues ella se arrodilla y junta sus manos en forma de hacer una oración, para que del cielo aparezca Pegaso y le brinde poder a Sailor Moon, para eliminar a los enemigos que se van presentando en cada capítulo. Incluso el llamado estelar tiene una campana, que permite invocarlo. De hecho, casi todas las iglesias católicas cuentan con un campanario, lugar donde se encuentran las mismas, y que son parte esencial del edificio religioso. El sonido de las campanas concurren los fieles a oír la palabra de Dios, a orar y alabar a Dios y cumplir con las obligaciones de todo cristiano. Incluso el uso de las campanas es muy útil. Con su sonido, dan ánimos de los fieles a la devoción, alegran los corazones para pedir auxilio a Dios. En cuanto porque Super Sailor Chibi Moon toca su campanita, es precisamente por ese motivo. Le está pidiendo auxilio o ayuda a Pegaso, y lo invoca con ese sonido. El sonido de la campana simboliza también la voz de Dios. El badajo, la bola o martillo que golpea la campana para que suene, simboliza el mundo, que baila de alegría ante la voz de Dios. Para terminar, debo decir que en el anime me sorprendió un poco el hecho de que Super Sailor Moon desesperadamente se transforma en la princesa de la luna para poder rescatar a su hija, ya que están cayendo de una altura considerable. Al tomarla en sus brazos intenta despertarla pero sin éxito. Sin embargo, casi llegar para estrellarse contra el suelo, Super Sailor Chibi Moon despierta y se activa el cristal dorado, logrando que Helios despierte y la ayude, y con sus poderes logre darle alas, haciéndoles bajar al suelo de una forma suave, casi celestial, como un par de ángeles que van descendiendo del cielo. Como pudimos ver, la cuarta temporada se centra más en elementos y mitologías antiguas, así como la astrología, y cómo los villanos persiguen algo que no tienen, sus propios sueños. No hay tanta religión o misterios detrás de esta temporada, pues esta misma se enfoca en los deseos, anhelos y sueños de las personas, si hablamos de la versión animada. Pero del manga se enfoca más en la búsqueda de una doncella que pueda ayudar al guardián de ilusión a terminar con la maldad que se acerca.
Religión en Sailor Moon. Quinta y última parte. Comenzamos con la última temporada de Sailor Moon, llamada Stars, donde la protagonista Serena Tsukino tiene que luchar contra nuevos enemigos, mostrando que a diferencia de Faraón 90, o el circo de Moon, estos vienen de una galaxia muy distante, y que a su vez son Sailor de otros planetas que están al servicio de la malvada Sailor Galaxia, la líder de ellas, la cual necesita las semillas estelares para su propósito malévolo. Durante la batalla, las sirvientes de Galaxia iban cayendo una a una, ya sea porque le agotaron la paciencia a su líder o por sus descuidos, aunque lo primero era lo que más se veía. Esto es porque cada una tenía un brazalete dorado como símbolo de lealtad. Lo malo del asunto es que si Galaxia les quitaba estos artefactos, ellas desaparecían por completo, dando a entender que morían al instante porque no tenían su semilla estelar, ya que esta misma Sailor Galaxia la tenía en su colección de semillas y lo único que las mantenía con vida eran los brazaletes dorados. De hecho, se dice que la quinta temporada es más complicada al hablar de religión, tiene cosas para todas las edades. Muchas religiones tienen alguna conexión entre las estrellas del firmamento y los hombres, al igual que los viajes astrales. Aquí hay una teoría atrás de las semillas estelares que le dan una fuerte referencia al cristianismo, catolicismo y budismo. En cuanto al alma de una persona se refiere, si bien la semilla estelar, o conocido en el manga como Cristal Sailor, es parte fundamental de un ser vivo, sin él literalmente la criatura muere. E incluso cuando las Starlights le advierten a Eternal Sailor Moon sobre las semillas estelares robadas en humanos, nos damos cuenta que ellos los nombraban zombies. Incluso Sailor Iron Mouse menciona que aquellos que se les desaparece el brillo de su semilla estelar se convierten en zombies. Y aunque sabemos el actuar de un zombie, no es una conexión tan extraña cuando existen muchas leyendas sobre el robo de almas, o cuando estas mismas se ofrecen a cambio de algo, o incluso cuando los muertos vivientes actúan así al no tener ya un alma en su cuerpo. En este caso, cada religión tiene su perspectiva sobre las almas y hacia dónde van cuando morimos. Pero en el budismo y el catolicismo son las más apegadas a la teoría religiosa que hay detrás de las semillas estelares, pues incluso hay religiones que te permiten purificar el alma cuando cambias tu forma de vida, para salvarte cuando te vayas de este mundo y puedas estar en el reino de Dios. Pero para religiones como la budista, no creen en el alma, ni en un Dios por su carácter de eterno. A diferencia de culturas orientales donde se cree en una vida eterna después de la muerte, en recompensa o condena a los actos realizados, en su lugar creen en la reencarnación y el paso de un estado de conciencia a otro, el cual termina cuando se alcanza el nirvana, donde éste se logra por medio de la elección del hombre mediante sus acciones, las cuales deben ser valores humanistas y existenciales. Pero esto es algo que hablaré más adelante. El alma en sí en el catolicismo y cristianismo no es algo posible que exista aunque crean en la resurrección. Sin embargo, Sailor Moon lleva un poco de ambos casos, porque sin los cristales Sailor, o las semillas estelares, la persona pierde su existencia. Y por eso en esta parte se mete un poco más el tema de la resurrección, ya que en la Biblia algunos personajes fueron resucitados. Fueron demostraciones milagrosas del poder de un Dios sobre la muerte, es decir, fueron vueltos a la vida. Por esa razón Serena logra restaurar sus semillas estelares, y de cierta manera las personas que fueron afectadas cuando los atacan, vuelven a la vida, dejando el zombie que se convirtieron atrás. Y me preguntarán, ¿qué tiene que ver los zombies en este punto del budismo y cristianismo? Si es algo que no tiene relación, pues déjenme decirles que, de cierta manera, sí la tiene. Ya que los zombies en la creencia vudú, se le puede extraer el alma a un ser para que haga su voluntad. Dentro de la religión vudú, está presente el concepto de alma dual y se encuentra íntimamente ligado con la figura del zombie. Por eso en la saga Stars, cuando a las personas les sacan su semilla estelar y estas no se devuelven enseguida a sus cuerpos, ellos comienzan a cambiar y a actuar sin control y sin conciencia, tal como lo hace un zombie. Por eso cuando Eternal Sailor Moon los restaura, ellos se desmayan y no recuerdan nada de lo que hicieron.
pues su alma no estaba en su cuerpo y no tenían conciencia de lo que hacían. Así que, en términos generales, la semilla estelar está muy vinculada con el alma de un ser humano y su conexión astral con el universo. Pero no solo vemos esta referencia religiosa, sino que también parte del manga aborda los temas de la resurrección, la muerte, la trascendencia del alma, el sacrificio y la lucha entre una entidad muy maligna que envió a sus extensiones para robar el cristal de plata, Satán enviando a sus demonios, contra una entidad buena llena de luz que protege a todo el mundo y ahora el universo, y sus guardianes que se sacrificarán para salvar la humanidad, Dios y sus ángeles. Pero el anime lo abordan de manera diferente, pues omiten gran parte de lo mencionado, dejando únicamente el mal contra el bien. Una legendaria lucha entre el caos poseyendo a Sailor Galaxia, contra la princesa Serenity en su último estado de pureza con su cristal de plata. Sin embargo, algo que tocan, en el anime, es el tema de las posesiones, pues hay una parte del anime donde Sailor Galaxia se obliga a sí misma a expulsar su cristal Sailor, o semilla estelar para que el caos no lo contamine, ella al quedar sin su semilla y completamente vacía, permite que esa ente malvada tome control de su cuerpo y este mismo es el que obliga a todas las Sailors a hacer su voluntad a cambio de que les entreguen su semilla estelar y dejarlas vivir. Donde mejor podemos ver el actuar de ese ser, es en el capítulo final de Sailor Moon Star, pues aquí muestra su verdadera forma al oscurecer el atuendo de Sailor Galaxia y convocar una espada para luchar contra Eternal Sailor Moon. Aquí notamos que abordan este tema, debido que en el manga toca algo similar con las Sailors falsas, que destruyeron a las guardianas originales, con tal de tener poder y crear un nuevo mundo, junto a Sailor Galaxia, vendiendo los cristales de cierta manera para obtener algo a cambio, cosa que ambas versiones mantienen, excepto por la posesión, pues en el manga Caos jamás entra al cuerpo de Sailor Galaxia. ¿Pero a qué viene esta afirmación sobre vender el alma a cambio de algo? En la saga Stars, bueno, aquí vemos claramente que nos presentan las semillas estelares. Estas semillas son aquellas almas con vidas pasadas o experiencias paralelas en las dimensiones superiores que están recordando este vínculo y verdad en lo físico. Es decir, son aquellos humanos que han despertado para recordar sus orígenes y conexiones galácticas, de luz y de vibraciones superiores. En resumen, es una especie de cristal que está en el cuerpo de las personas, que les permite tener una alma y espiritualidad en su interior. En Sailor Moon, su significado no es diferente al término real. Las semillas estelares son objetos especiales de las personas que les permite estar con vida. En el anime se dice que cada ser humano tiene una semilla estelar en su interior. En los humanos se muestra de color blanco, pero las de la Sailor poseen los colores característicos de cada una. Esto es porque se dice que las semillas que están en el interior de cada ser viviente son únicas, pero las de las Sailors son las más especiales, es decir, las que tienen consigo el guardián de un planeta. Poseen una pureza y brillo que destaca de las demás. Este tipo de religión se va más enfocado en una corriente de pensamiento humanista o que venera el universo. Es conocido como panteísmo. Es un sistema de creencias que dicen que Dios tiene la totalidad del universo, afirmando que ambos son uno mismo. Algunos ejemplos o formas religiosas del panteísmo son hinduismo y budismo en la India, estoicismo, el idealismo alemán, la filosofía musulmana y la judía. Por esa razón considero que la última saga de Sailor Moon lleva más una filosofía religiosa, budista e hinduista. En cuanto a la flor donde nace la semilla estelar, puede provenir de la religión budista, donde es un símbolo de iluminación, renacimiento y purificación de cuerpo, mente y espíritu. Los colores que tienen los diferentes tipos de flores representan gran significado como lo expliqué anteriormente, pero en la egipcia es llamada Sesen, el cual representa el símbolo del renacimiento y creación. La flor de loto puede tener una simbología muy hermosa, y que deja una profunda enseñanza. Por esta razón las personas deben lograr superar las circunstancias y la calidad de vida que tengan, pero sin nunca perder su esencia y sencillez. Por esa razón en Sailor Moon simbolizan el alma con las semillas estelares y emergen de una flor de loto por el significado que esta tiene en diferentes culturas. Pues la flor donde emerge la semilla estelar, también representa la creación del mundo y el ombligo del dios Vishnu.
Por esa razón las simbologías que éstas tienen con el universo y la vida que puede dar a un ser vivo están fuertemente conectados. Pues incluso el cristal de plata de Sailor Moon tiene la forma de una flor de loto. Y esta a su vez está conectada al Feng Shui. Donde está dice que si encuentras la imagen de una flor de loto en un cristal, se puede elevar el chi de cualquier estancia, lo que aporta serenidad al lugar. También actúa como barrera de protección para que ningún espíritu maligno pueda entrar a tu casa. Es decir que Sailor Moon a través de su cristal de plata otorgaba paz y protección a su nuevo hogar que era la Tierra. Por esa razón ella podía repeler o cambiar a los seres malignos que atacaban el planeta azul. Y el anime lo mostraba con cada temporada que se presentaba, hasta culminar con el enemigo más poderoso y peligroso que Sailor Moon pudo enfrentar. De hecho en el anime hacia el último capítulo, es donde vemos las referencias más fuertes que pudo tener toda la historia del anime. Pues aquí el bien tiene que luchar contra el mal, y aunque sabemos que gana la luz, la oscuridad le dio una buena batalla. En este sentido podemos ver la posesión de Sailor Galaxia por Caos, la conversación que tuvo Sailor Moon con la semilla estelar de Sailor Galaxia y cómo ésta se transforma en una espada, para que pueda destruir al Caos. En este punto existen dos referencias muy obvias. La primera es la música que se escucha durante la conversación, pues Sailor Chibi Chibi se convierte en la luz de la esperanza. Ella le da el resplandor de la vida para que pueda sanar y convertirse en la princesa de la luna. Mientras la música suena en esa escena, y sí, es una clara referencia a la Ave María. Después la lucha entre Caos y la princesa Serenity representa una de las pinturas más icónicas de la iglesia, el arcángel Miguel contra Lucifer. Con semejantes referencias también encontramos el rezo que hace el alma de Sailor Galaxia en el campo de las semillas estelares, dando a entender que ahora ella es un ángel que reza por todas aquellas almas que fueron arrebatadas y que ahora están encerradas con ella. Escucha una voz que le dice que aún cree en ella y en la esperanza que aún queda en su corazón. Sailor Moon a través de sus palabras logra hablarle al alma de Galaxia para liberarla, y logra hacerlo, expulsando al caos del cuerpo de la Sailor, gracias a la calidez, pureza y luz que resplandecía de Serena. De hecho las semillas estelares emergieron de sus flores para ir con Sailor Moon. Cuando la batalla termina, Galaxia se pregunta si el caos regresará, a lo que Sailor Moon le responde que regresó a su lugar de origen, es decir en el corazón de las personas. Nos da a entender que la maldad, el egoísmo y todos los sentimientos malos son parte de los corazones de los humanos, pero también la bondad, la compasión y la luz, pues la oscuridad y la luz hacen un equilibrio en cada persona que habita el mundo. Al final del anime vemos que Serena llora por sentirse sola, ya que Galaxia se fue con las semillas estelares para guiar su camino, dando a entender que Sailor Galaxia ahora tiene que llevar las almas de todos aquellos que asesinó a su descanso a través de la Vía Láctea. Pero las chicas revivieron cuando todo acabó, incluso la princesa Kakiu, Darien y Chibi Chibi aparecieron de nuevo. Eso me hace pensar que todos los involucrados en la gran batalla revivieron en sus respectivos planetas. Lo que, si vemos muy marcado en el manga, son las representaciones del infierno y el paraíso, pues a diferencia del anime, Eternal Sailor Moon tuvo que pasar por varios filtros para poder llegar con Sailor Galaxia, en el caldero galáctico, o conocido como el caldero donde nacen y mueren las estrellas. Y esto lo vemos a partir del acto 56, donde Eternal Sailor Moon, junto con Sailor Chibi Chibi, las Starlights y la princesa Kakiu, viajan a través del universo para buscar a Sailor Galaxia y enfrentarla de una vez por todas. Durante su búsqueda llegan a una especie de puerta parecida a la puerta del tiempo que custodia Sailor Bluth. Cuando entran se dan cuenta que a lo lejos hay una barca sobre un río, y en él hay un ser misterioso con una especie de túnica que cubre su cabeza. Esta se presenta como Lete, el barquero del río de arena, les pide subir para llevarla del otro lado. Mientras están navegando, las chicas comienzan a sentir molestia. De pronto el río de arena se agita como si fuera agua y todas caen en él. Una vez atrapadas en el río, Usagi despierta pero no recuerda quién es ni qué hace en aquel lugar. Aquí podemos ver una clara referencia a la Divina Comedia, pues Lete era uno de los 5 ríos del Hades, también era el nombre del espíritu griego del olvido.
En la mitología griega, se habla de un río que se llamaba Lete. Este recorría el inframundo, lugar donde los muertos habitaban, un río cuyas aguas al ser bebidas producían un olvido necesario para pasar a la siguiente vida. Los griegos creían en la reencarnación, por eso existía este río, pues en sus aguas tranquilas las almas de los muertos bebían el olvido de su vida terrestre, para entrar en un nuevo cuerpo. Por esa razón, cuando Eternal Sailor Moon cae en ese río, ella olvida todo de inmediato. Al torturarla, Sailor Lete le menciona que todo lo que vive viene al mundo para morir un día, mostrando así la metáfora de la Divina Comedia. La vida es una transformación cíclica en el que el alma se reencarna de manera continua, siendo castigada o recompensada dependiendo de lo hecho en su vida anterior. Después esa alma nace en la tierra de nuevo, crece, toma decisiones y acciones de su vida y muere. Justamente cuando Sailor Lete estaba por eliminar a Eternal Sailor Moon, la detiene Sailor Mnemosyne, argumentando que Sailor Moon ya ha sufrido demasiado y que Galaxia será la que la castigue. Sin embargo, son asesinadas. De hecho, aquí Mnemosyne comparte algo con Lete, pues algunas tradiciones mistéricas reconocen la existencia de otro río, llamado Mnemosyne, cuyas aguas al ser bebidas provocan un recuerdo de lo pasado. Se tiene la creencia que al pasar por el Hades se nos preguntaría de qué río queremos beber. Lo que me parece importante de este mito, es que tanto Lete como Mnemosyne son dos ríos que producen efectos distintos, el olvido o el recuerdo, pero ambos son como dos caras de la misma moneda. Al igual que el dios Jano en la mitología romana, con dos caras, dos opuestos que forman parte de lo mismo. Después en el acto 57, vemos que Eternal Sailor Moon junto con Sailor Kakibu y Chibi Chibi, llegan a un lugar interesante. Al entrar a la siguiente puerta encuentran oscuridad, pero también encuentran mariposas revoloteando entre las tumbas con cruces. Ahí aparece una Sailor, muy peculiar, pues esta tiene alas de mariposa. Y se preguntarán, ¿por qué hay mariposas revoloteando en las tumbas? Bueno, las mariposas tienen una conexión muy fuerte con la fugacidad de la vida. Ha evocado historias que resonan con los misterios del alma, la vida y la muerte. Por eso es lógico que Heavy Metal Papillon esté en un lugar lleno de muerte. Cuando las Sailor llegan al lugar, les menciona que no encontrarán nada más que restos de planetas muertos. Al mirar bien, la princesa Kakibu se da cuenta que están las tres lápidas de las Sailor Starlights y más se sorprende, porque a lo lejos ven que están las lápidas de ella, Eternal Sailor Moon y Chibi Chibi. De las tres tumbas salen unas enredaderas que atan a las chicas a unas cruces de madera, como si estuvieran representando una crucifixión. En esta parte podemos ver una fuerte representación al sacrificio que hizo Cristo para salvar a la humanidad. De hecho, si nos fijamos bien en este panel en específico podemos notar algo curioso, la cruz ortodoxa. La pata de abajo está torcida, el lado que se levanta representa al buen ladrón. Según los ortodoxos, San Dimas, la parte que se cae representa al mal ladrón, el que no se salvó. ¿Quién se salva y quién no en esta escena? Si remarcamos la cruz en el panel, podemos notar que quien se salva es Sailor Chibi Chibi, pero quien muere es Sailor Kakibu, pues ella en la batalla es atravesada por una de las sirvientes de Galaxia. Puedo mencionar que Naoko supo retratar varias referencias casi como una renacentista. Aunque en el siguiente panel podemos ver que Eternal Sailor Moon junto con las chicas son atadas, para después ser quemadas, mostrando una cruel referencia a una práctica que se hacía en la Inquisición, pues estas prácticas se hacían para erradicar el judaísmo, la herejía, la brujería, y el crimen nefado. Les dejo de tarea buscar en Google, ¿qué significa esa palabra? Pues en 1184 la Iglesia Católica creó la Santa Inquisición, y con él, el propósito de eliminar a las brujas. Aunque su historia es más compleja que esto, se puede tomar como una pequeña referencia cuando Sailor Heavy Metal Papillon quema a las chicas. Y al mencionar que Eternal Sailor Moon es la salvadora del infortunio y que debe perecer con fuego, iniciando así su funeral. Pero llega Sailor Chibi Moon con sus amigas y las liberan. El sacrificio que hace Sailor Moon al final no es tan diferente del anime, pues se lanza al caldero para salvar a todos, tal como lo hace el Mesías por la humanidad.
Cuando ella despierta se da cuenta que está en una especie de limbo. No sabe si está viva o muerta. De pronto ve a sus amigas y a Mamoru con ella. Casualmente todos tienen ropas blancas. El color blanco es habitual en rituales funerarios budistas en las zonas orientales como China, Japón e India. Por esa razón Usagi y sus amigas están representadas en ese momento con vestidos de ese tono. Después de su reunión, encontramos a la guardiana del caldero, también con ropas blancas y un báculo resplandeciente. Se tiene la teoría que ella está inspirada en Ksitigarbha, un ser divino que está en los caminos de Buda. Es venerado por los budistas en China y Japón. Aunque en Japón se le conoce como Jizo, su parecido con la guardiana Cosmos consiste en que ambos son guías que intentan salvar y encaminar las almas. De hecho se considera que Jizo ayuda a salir del infierno a los seres que intentaron redimirse. En Japón se venera por su bondad con los difuntos. Además que es el protector de los viajeros. Por esa razón a la guardiana Cosmos se le considera a alguien muy importante en la creación de las semillas estelares, o cristales Sailors, pues en este punto vemos que ella es más poderosa que Sailor Moon, ya que ella tiene la capacidad de revivirlos. Pero antes de eso la guardiana Cosmos le pregunta a Usagi ¿qué es lo que desea ella? Si vivir en el lugar donde está, o renacer en otro lugar, mostrando así que tiene aún una capacidad mayor para cumplir deseos que parecen imposibles. Para el final del manga, ella pudo realizar su sueño de casarse con Mamoru, mostrando parte de la ceremonia católica de su boda, dando por finalizada la historia. Así al final, pudimos observar que Eternal Sailor Moon hizo de nuevo el papel del Salvador que rescataría y protegería al mundo del mal que lo acechaba. Durante toda la serie y parte del manga mostraban por momentos pequeñas escenas donde Usagi rezaba, juntando sus manos y pidiendo por ella y por la gente que ama. Pudimos ver incluso en el inicio de Stars, con el regreso de Nejeren a las referencias que había de los espejos, ya que tanto Darien como la gente de Tokio estaba hipnotizada viéndose en el espejo. Y es que no está por demás decir que los espejos tienen una estrecha relación con la religión y las creencias antiguas, pues para la tradición judía era importante cubrir todos los espejos en una casa, donde alguien había muerto, mientras la familia realizaba el periodo de luto de 7 días. Ya que se creía que si los espejos no estaban cubiertos, el espíritu del difunto podía quedar atrapado en alguno de estos objetos, quedando imposibilitado de pasar a la otra vida. En otras culturas los espejos se cubrían por la noche mientras la gente dormía en sus casas, para asegurarse de que el alma del soñador no quedara atrapada en uno de ellos. Para la cultura oriental, en tanto, los espejos estaban dotados de un gran poder místico, ya que se los consideraba capaces de espantar a los espíritus malignos. Los espejos también representaban para ellos una ofrenda al mundo espiritual y por ello eran colocados en tumbas imperiales. Los espejos son considerados por algunos expertos en temas paranormales, como portales dimensionales. Es decir, como un punto de entrada y salida de energía espiritual. Nejeren a través de sus espejos era capaz de ver el sufrimiento de Sailor Moon, y no solo eso, sino de encerrar a sus amigas en ellos, representando así el encierro de almas. También pudimos ver que ella podía viajar a través de estos, y por medio de uno logró capturar a Darien. No cabe duda que Sailor Moon, a través de sus temporadas, no solo mostró referencias mitológicas, románticas y cómicas, sino también vimos referencias religiosas, como las creencias y las diferentes maneras de ver la vida a través de muchas culturas, pues Naoko Takeuchi no solo se basó en la religión católico y sintoísta para crear su historia, sino también el budismo, el hinduismo, el egipcio, el cristianismo, el panteísmo, e incluso en creencias antiguas para darnos un enfoque más profundo y extenso sobre la representación de un ser de luz que fue capaz de sacrificarse muchas veces para salvar a sus amigas y el amor de su vida. Sailor Moon es un claro ejemplo de enseñanzas, basadas en lo mejor de los valores y creencias de diversas culturas, donde el amor, la bondad y la luz de nuestros corazones, es capaz de repeler cualquier mal que nos aceche, pues todos tenemos oscuridad. Pero depende de nosotros cuál de los dos nos dominara. Nos enseña que no importa qué tan fuerte puede ser el problema o el adversario,
El amor es una arma mágica con la que podremos combatir. Pues la fe y la esperanza es algo que va a prevalecer en cada uno de nosotros. Y eso lo pudimos ver en cada temporada. Bien amiguitos, espero les haya gustado este video. Si es así, no olviden dejar su poderoso like, y compartiéndolo con sus amigos, para que más personitas conozcan sobre Sailor Moon y su conexión con la religión. Les agradezco muchísimo que hayan seguido esta serie de referencias religiosas en uno de los animes más icónicos que han existido. Y como dice Sailor Moon, una fuerte armonía y un amor profundo son necesarios para vencer el mal. Hasta la próxima.